A todos, bienvenidos. Para nosotros hoy es un día realmente interesante porque tenemos el privilegio de tener con nosotros a Eduard. Él es presidente de la Sociedad Rosacruz de Oro de aquí Barcelona. Nos conocemos desde hace tiempo, es una persona excelente, comunicativa, simpática y muy agradable, y con muchísimos conocimientos sobre los rosacruces y los cátaros. Él me ha presentado aquí un currículum, porque yo no lo voy a presentar. Se lo voy a regalar nuevamente, por si él quiere presentar alguna cosa o quieren ustedes preguntarle algo después. Pero hoy para nosotros es muy interesante el tenerlo con todos vosotros, porque sus explicaciones sobre el tema que nos va a dar, que es los cátaros y los rosacruces, una reforma general, parece que el título es muy interesante, con lo cual pues vamos a estar nosotros satisfechos del trabajo que nos vas a presentar. Muchas gracias. Tú tienes la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Quienes me conocen saben que hablo mucho y que normalmente tengo tendencia a explicar mucho más de lo que me preguntan y a contestar hacer las contestaciones muy extensas, y por eso la conferencia de esta tarde la he escrito, de manera que al menos lo que es los elementos fundamentales que quería transmitir en esta tarde con esta conferencia puedan quedar perfectamente claros para todos, eso espero. El título de la conferencia, Cátaros y Rosacruces, una llamada a la reforma general del mundo, es una conferencia que escribí pensando en una idea que siempre ha estado bastante presente en el mundo moderno, en la cultura oficial, que es que tanto el movimiento de los cátaros como el movimiento de los rosacruces fueron movimientos marginales a la sociedad, que muchas veces contrarios también a los fines y a los objetivos sociales, y que de alguna forma no solamente se separaban de lo que la sociedad vivía en su tiempo, sino que al mismo tiempo también eran perniciosos para las sociedades de su tiempo, y fueron, sobre todo los cátaros, sabéis que su historia es muy sangrienta, es decir, se creó la Inquisición medieval para perseguirles, fue un movimiento que fue completamente exterminado de la historia, quemaron miles de personas y hubo una cruzada también para luchar contra todo el tipo social que ellos habían intentado implantar. Esa idea de la cultura oficial de que esos movimientos han sido perniciosos para la sociedad y había que eliminarles o había que de alguna forma sacarles, ¿no?, como un tumor maligno, ¿no?, hablan a veces en los escritos eclesiásticos, ¿no?, hablan de que es un cáncer que la sociedad hay que extirpar y hay que quemar. En realidad no es cierta. Es decir, tanto los cátaros como los rosacruces, su función no era simplemente crear un movimiento de una enorme espiritualidad donde pudieran entrar y hacer un trabajo espiritual un pequeño grupo de personas, como efectivamente eso sucedió, sino que también, y de manera muy significativa, ellos ejercieron una enorme influencia social para ayudar a la sociedad de su tiempo a encontrar nuevos caminos, nuevos valores que pudieran elevar las sociedades de su tiempo hacia una conciencia y una comprensión mucho mayor. Entonces, esta tarde quería, por tanto, esbozar un poco la enseñanza de estos dos movimientos de manera muy sintética para que pudierais ver el alcance que esos movimientos y esas enseñanzas tuvieron en las sociedades de su tiempo. El catarismo, que surgió como tal en el siglo XII, basaba su enseñanza en la respuesta a una pregunta fundamental, que desde antaño se hacía y se sigue haciendo el ser humano.
¿por qué existe el mal en el mundo? Según los cátaros, esto solo podía explicarse por la existencia de un segundo Dios, de un Dios extraño, como le llamaban ellos, que estaba enfrentado al verdadero Dios y que había seducido a los hombres, apartándoles del paraíso en el que vivían y dotándoles de una cárcel de carne y sangre que les impedía recordar su verdadero origen divino. El objetivo primordial de todo ser humano era, por lo tanto, para el catarismo, volver a recordar este origen divino y realizar el camino de regreso al mundo original del cual provenía. En tanto que cristianos, ellos predicaban un retorno a las enseñanzas de los primeros tiempos de Cristo, a quien veían como el precursor que el verdadero Dios había enviado a este mundo caído para señalar el camino de regreso a la humanidad, hacia ese paraíso perdido. Este camino estaba marcado por 4 fases fundamentales. Primero, una fase de recuerdo, en la que el ser humano podía despertar poco a poco de la ignorancia en la que le había sumido el Dios extraño, y esta era la fase del creyente dentro del catarismo. Segundo, una fase de purificación, en la que el candidato debía comenzar todo un proceso de desprendimiento del mal del mundo, para así poder acercarse al mundo divino. Era la fase del desapego, o de la hondura, como se denominaba en su terminología. Tercero, una fase de unión del alma caída en este mundo con el espíritu que había permanecido incólume en el cielo. Era la fase de la perfección, como lo denominó la Inquisición, que culminaba con el sacramento del consolamentum. Con este sacramento tenían lugar unas verdaderas bodas espirituales entre el alma y el espíritu del candidato. Era el descenso del Espíritu Santo de Pentecostés, del que hablaba el Nuevo Testamento. El bautismo de fuego en contraposición al bautismo de agua que practicaban en el catolicismo. La cuarta y última fase era la evangelización del mundo. El nuevo perfecto, el verdadero cristiano, regresaba al mundo para predicar la buena nueva, es decir, para proclamar la verdadera enseñanza que permitiría a los seres humanos recordar su origen divino. Fue esta última fase la que produjo una reacción tan virulenta de los poderes establecidos, pues la influencia cada vez mayor de estas buenas gentes en el seno de la sociedad hizo que sus dirigentes temieran que se produjese una pérdida real del poder efectivo sobre sus súbditos. El movimiento cátaro constituyó una verdadera revolución en el mundo de su tiempo. Unos pocos miles de perfectos cátaros fueron capaces de vivir un cristianismo auténtico, y su ejemplo cundió de tal manera que, como la levadura, elevó la conciencia de los pueblos y provocó con ello grandes reformas sociales. Después, en el coloquio, podemos profundizar más en esas reformas y en esos aspectos. También los rosacruces clásicos, a comienzo del siglo XVII, fueron obligados a permanecer ocultos por la intolerancia de la época y tuvieron que soportar los ataques malintencionados de la cultura oficial, que les señalaba como oscuros nigromantes que propiciaban el fin del mundo y de la humanidad con sus artes malignas. Sin embargo, si profundizamos en los textos clásicos de la Rosacruz, encontramos el mismo mensaje que en las enseñanzas cátaras. La Fama Fraternitatis Rosae Crucis, la llamada de la Fraternidad Rosacruz, nos cuenta la vida legendaria de Cristián Rosacruz, quien, desde muy joven, sintió la inquietud por desvelar la sabiduría secreta divina. El relato de su viaje en busca de tal sabiduría
finaliza cuando a su regreso a Europa quiso aportar a los sabios de su tiempo las prodigiosas enseñanzas que había aprendido. Y entonces encontró que fue rechazado por ellos. Construyó así la morada Sancti Spiritus, la morada del Espíritu Santo, en la que junto a unos pocos seguidores fundó la Orden Rosacruz. Tal orden, cuyo primer y principal objetivo era el de curar a los enfermos, se propuso una reforma general del mundo y se anunció a todos los sabios e ilustrados de Europa para que se unieran a ella. Un segundo relato, la Confessio Fraternitatis Rosae Crucis, el testimonio de la Fraternidad Rosacruz, constituye el fundamento de las creencias y el método propuesto por la Rosacruz para alcanzar la verdadera curación. Ese método alquímico se fundamenta en tres fases. La primera correspondería a la purificación de la materia, entiéndase la personalidad material. La segunda fase a la experimentación del verdadero cristianismo, con el despertar del principio crístico en nuestro corazón. Y la tercera fase se corresponde con la manifestación del Espíritu Santo en nuestro interior, el descenso del Espíritu Santo para la realización de la gnosis en nosotros. Un tercer relato, las bodas alquímicas de Cristián Rosacruz, nos presenta la aventura que vive Cristián Rosacruz cuando es invitado, ya anciano, a asistir a las bodas entre el rey y la reina. La obra, llena de simbolismo hermético y alquímico, nos propone recorrer un camino de purificación interior, cuyo objetivo es que un día podamos participar en las bodas espirituales entre el alma y el espíritu. Por último, un cuarto relato, Cristianápolis, nos introduce en una sociedad cristiana utópica, gobernada por la ley divina y donde impera la libertad humana. Desde el primer momento, el círculo de sabios y eruditos que forjaron el ideal Rosacruz propugnaron una renovación del saber de su tiempo, una verdadera educación del ser humano para que éste pudiera constituir semejante comunidad cristiana. Personajes tales como Jacob Boehme, Jan Amos Comenius, Robert Flatt, Francis Bacon, Isaac Newton o Robert Boyle, por citar solo algunos del siglo XVII, apoyaron y difundieron la esencia de estos ideales rosacruces. De nuevo hablaron de la ignorancia en la que estaba sumida la humanidad. Constituyeron una fraternidad de personas sabias que seguían un cristianismo hermético, con el fin de educar a todos los seres humanos en la verdadera ciencia sagrada. Una ciencia que se basa en la reforma total del ser humano, por medio de un proceso alquímico real que le permite unir de nuevo el alma con su espíritu. Pero los rosacruces no solo pretendían esta regeneración en quienes estuviesen preparados, sino que eran plenamente conscientes de que este proceso debía ir acompañado de una reforma general del mundo y de la sociedad de su tiempo. Por ello, su mensaje fue proclamado por todas partes de Europa, por medio de la incipiente imprenta, y la resonancia de sus escritos no tuvo parangón en su época. Sin embargo, la guerra de los 30 años, una intestina guerra religiosa que enfrentó a todos los pueblos de Europa entre sí, acabó con las esperanzas de formar un movimiento Rosacruz verdaderamente influyente en el mundo, como habían sido los cátharos en su tiempo. El ideal Rosacruz se mantuvo bajo el velo de las sociedades secretas y de la masonería, con la certeza de que su enseñanza era universal y de que un día
podría manifestarse a la luz del día. Este día llegó con el progreso de la sociedad occidental, con el desarrollo de la democracia, los avances de la ciencia y la libertad religiosa. A lo largo del siglo XX, y no sin amargas experiencias, el hombre occidental alcanzó elevadas cotas de libertad individual y de conciencia. Bajo estas premisas de libertad y tolerancia, las enseñanzas de los antiguos cátaros y rosacruces pueden de nuevo mostrarse abiertamente. La actual escuela espiritual de la Rosacruz Áurea se presenta al mundo con la misma enseñanza universal que ha acompañado a la humanidad desde el comienzo de los tiempos, aunque su ropaje sea moderno y esté adaptado a la conciencia actual. Tal enseñanza apela al ser humano para que busque en su interior el recuerdo de una sabiduría perdida, de la verdadera sabiduría divina, para que tome conciencia de que el único mal que aflige al ser humano es la ignorancia. El camino de la Rosacruz moderna puede esbozarse igualmente en 4 etapas, como la Rosacruz clásica y los cátaros. Primero, todo ser humano posee en su interior una semilla divina, un átomo chispa de espíritu procedente de lo divino. Quien se conoce a sí mismo de verdad, constata que su realidad, la realidad del mundo en el que vive, está muy alejada del mundo original al cual pertenece. Segundo, nace entonces en tal ser humano una aspiración, una búsqueda intensa por encontrar las claves que le permitan regresar a ese origen. Un anhelo de bondad, verdad y justicia, como lo llamaban los antiguos rosacruces, colma al candidato y le provee de la fuerza necesaria para avanzar en el camino. Tercero, pero este camino no es fácil. El ser humano se aferra a todo aquello que considera ilusoriamente como suyo. De esta forma, el sufrimiento que sentimos en cada pérdida nos impide avanzar. No dejamos de dar vueltas sobre el mismo círculo. Solo quien se desprende de la ilusión del mundo y entrega su yo a este proceso alcanza el desapego del que hablaban también los cátaros, alcanza el equilibrio interior y da el primer paso verdadero en el camino. Y en cuarto lugar, aquel que alcanza este equilibrio interior puede vivir según un nuevo comportamiento de vida, un comportamiento que ya no se explica por las leyes de este mundo, sino que se basa en la ley del amor, tan magistralmente descrita en el Sermón de la Montaña evangélico. Conocimiento de sí mismo, anhelo de liberación, rendición del yo y nuevo comportamiento de vida. La escuela espiritual de la Rosacruz Áurea es una comunidad de personas que están en camino para realizar este proceso. Ella apela a los seres humanos de su tiempo para que vuelvan su mirada hacia el fuego interior que yace dormido en su corazón. Es allí donde pueden encontrar la sabiduría perdida de antaño, donde pueden recordar de dónde vienen, comprender verdaderamente quiénes son y aceptar con alegría las consecuencias del camino que les conduce de nuevo hacia el origen de donde provienen. La escuela de la Rosacruz es el heraldo de esta enseñanza universal y pretende ser para todos los seres humanos de buena voluntad una morada del Espíritu Santo, un templo en el que cada uno pueda celebrar de nuevo las bodas espirituales entre su alma y el espíritu. El mundo avanza inexorablemente. El resultado de este avance dependerá
del desarrollo social de la humanidad. En los nuevos tiempos que se aproximan, el ser humano recogerá la cosecha de lo que ha sembrado. Por ello, la Rosacruz actual lanza de nuevo su llamada para que el ser humano de hoy despierte del sorbo de olvido en el que se ha sumido y realice la sagrada tarea a la que está destinado. Volverse de nuevo un verdadero ser humano y liberar así al mundo del sueño de muerte en el que se encuentra. Lo que antaño intentaron cátaros y rosacruces en las sociedades de su tiempo, se nos presenta de nuevo como una tarea real para los seres humanos. No se trata de cumplir con unas determinadas normas morales o de conciencia. No se trata de tener fe en una determinada creencia. No se trata de imponer determinadas verdades, convicciones o formas de vida a los demás. De lo que se trata es de que cada uno recorra por sí mismo el camino de reencuentro con su propio Dios interior, que escuche sus enseñanzas y que actúe en concordancia con ellas. Pues, rememorando a un antiguo Rosacruz, Angelus Silesius, aunque Cristo hubiese nacido 1000 veces en Belén, de nada serviría si no nace en tu corazón. Bien, y hasta aquí la conferencia, el texto, un poco para permitir tener una base en la que podamos continuar con un coloquio. Muchas gracias por su atención.